que vamos a estar viendo en esta mañana, con la novedad de que seguimos estudiando de Jesús, por si acaso no se habían dado cuenta. Seguimos estudiando del Rey de Reyes, Señor de Señores, y no hay nada mejor de lo que pudiésemos estar invirtiendo nuestro tiempo. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya están ahí? Leamos pues, del 46 al 52 dice lo siguiente: Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre yo la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La historia de Jesús y Bartimeo es como muchas de las otras historias que nosotros encontramos aquí en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Nosotros, al echar un vistazo así nomás por encimita, como que no encontramos mucho de lo que nosotros podamos aprender de ahí. Pero en realidad nosotros podemos pasar meses estudiando en cuanto a las cosas que nosotros podemos aquí aprender y que nos servirán para nosotros hacer cambios en nuestra vida, los cuales adorarán y alabarán a nuestro Rey. Eso es la realidad. Y al ratito se van a dar cuenta a qué me refiero con el hecho de que podemos pasar mucho tiempo estudiando ese pasaje. Quiero que hagamos algo un poquito diferente en esta mañana con el mensaje. Les daré 3 puntos al final, y son 3 puntos simplemente de aplicación y que nosotros necesitamos analizar y compararnos con Bartimeo, porque tenemos mucho en común. Y en sí, Bartimeo tiene muchas cosas que nosotros no estamos haciendo. Y decimos ser hijos del Rey, hijos de Dios. ¿Ok? No es regaño, pero nosotros necesitamos salirnos un poco de nuestra zona de comodidad para poder hacer las cosas que nuestro Dios nos ha mandado hacer. Con el versículo 46 nos comienza a relatar que Jesús, cumpliendo con su ministerio, viajaba sirviendo, evangelizando y haciendo discípulos. Según el Evangelio de Marcos, este es el último viaje que Jesús haría por Jericó, ya que regresaba para Jerusalén, y de Jerusalén ya no iba a salir. Y él iba al Calvario, él iba a morir por ti y por mí en la cruz. Si ustedes se recuerdan bien, hace una semana o 2 semanas atrás, estuvimos viendo que Jericó estaba en medio, junto con Samaria, y tenían que pasar tanto los del sur para ir al reino del norte y el reino del norte para ir al sur, y Jericó se encontraba en medio. Entonces Jesús en su viaje regresaba a Jerusalén y ya de Jerusalén no iba a salir. Así es que podemos ver que esta era una última oportunidad para el ciego Bartimeo, que tenía de ver a Jesús, de platicar con Jesús, de que Jesús hablara con él y le diera su bendición. El versículo 46 también nos habla de Bartimeo, un ciego que mendigaba. Bartimeo es identificado por nombre en la lectura y por genealogía, 2 cosas bien importantes. Nosotros lo vemos como insignificante, pero es demasiado importante que lo identifique por nombre y por genealogía. Este detalle puede servir para identificar el ciego y para dar credibilidad para los lectores. Pero también nos demuestra que el ciego tenía dignidad o tenía valor ante Dios. Y nosotros podemos comparar con otros pasajes, por ejemplo, como con Juan capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese hombre ciego de nacimiento, no sabemos cómo se llama.
La lectura no nos dice cómo se llama, simplemente que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al parecer, Bartimeo, antes de sufrir la ceguera que tenía, tal vez él tenía un puesto dentro de la sinagoga, tal vez él tenía un puesto dentro de la sociedad y atendía a los negocios de la vida y los negocios de Dios como buen judío que era, y ahora en su enfermedad ha sido echado fuera de la sociedad porque es un ciego. Una persona ciega en los tiempos de Jesús se consideraba una persona menos que los demás. O sea que meramente no tenían un lugar con las personas que estaban completas y cabales dentro de la sociedad. Ellos tenían un problema que los eliminaba de estar junto con toda la demás sociedad. Se consideraba una persona pecadora y se marginaban esas personas de la sociedad. Bartimeo no solo era ciego, pero también él era un mendigo. En otras palabras, era un indigente porque no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía forma de vivir. Él solo dependía de las donaciones que las personas le hacían a él. Y si nosotros miramos las historias en cuanto a Jesús que nos dan ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta que en la cultura y en ese tiempo, si una persona tenía, por ejemplo, en este caso, el problema de la ceguera, era porque sus padres habían pecado o él había cometido un pecado, lo cual Dios le había causado el problema que tenía. Y porque había pecado, o porque había pecado en su vida, él no podía ser parte de la sociedad. O sea que los echaban fuera, los excomulgaban, y menos podían ir al templo y hacer ese tipo de cosas. En este caso, Bartimeo tuvo un gran privilegio. Él recobró la vista y el pueblo pudo ver que él había salido de su pecado, que había sido perdonado de su pecado. ¿Sí? Pero en otros casos, en muchos otros casos en los cuales nosotros no leemos y no sabemos, y lo mismo pasa hoy en día. Las personas que son ciegas, las personas que no tienen todas las ventajas que nosotros tenemos, son marginadas, son hechas a un lado, son puestas afuera. No las tomamos igual como tomaríamos a una persona que está cabal. Como podemos ver, Bartimeo tenía tantos problemas. Bartimeo estaba sentado junto al camino, nos dice la palabra. Él no estaba en el camino, estaba junto al camino. Bartimeo no estaba peregrinando. Bartimeo no tenía para dónde ir, no tenía a quién seguir, no tenía propósito ni dirección. Y esto me recordó a una vez a una persona que uno de mis trabajadores, cuando yo primero me convertí, y él me dice: oiga, ¿usted está en el camino o va en el camino? Y yo le dije: yo estoy en el camino. Le dije: quítese porque otros quieren pasar. Y es cierto. Si nosotros estamos en el camino, ¿qué estamos haciendo en el camino? Solamente estamos deteniendo a los demás que quieren pasar. Cuando un carro se te atraviesa y está en el camino, tú quieres que ese carro se mueva porque está deteniéndote de ir en cuanto a tu dirección. Bartimeo no estaba en el camino. Es algo notorio también que nosotros debemos ponernos a pensar. Él estaba a la orilla del camino pidiendo dinero para poder seguir viviendo el día de mañana, para poder comer. Cuando Bartimeo grita, también en el versículo cuando Bartimeo grita: ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Bartimeo está considerándose a sí mismo un pecador. Que él no puede hacer las cosas por sí mismo, él no puede salir del problema en el cual él se encuentra por sí mismo. Ten compasión de mí. ¿Ustedes no se han encontrado en esa situación? Ten compasión de mí. Nosotros debemos pedir compasión los unos de los otros casi a menudo, casi a diario. Tenemos un enemigo que nos acecha.
Hasta parece que él está ahí atrás de las cortinas viendo a ver qué es lo que te va a doler para poder poner su dedo ahí y que te duela más. Nosotros tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? ¿Sí? Nosotros pensamos que si pedimos misericordia, o sea, ayuda, somos débiles. Tengo noticias para ti. Somos débiles. Y porque somos débiles, necesitamos pedir ayuda los unos de los otros. Claro está que no podemos pedir ayuda los unos de los otros sin antes haber pedido ayuda al Señor de señores, Rey de reyes, al Maestro. Que Él nos puede sanar, que Él nos puede limpiar, que Él nos puede llevar al momento y al punto en donde necesitamos estar para su honra y para su gloria. Pero nosotros necesitamos pedir clemencia, necesitamos pedir compasión. Aquí Bartimeo estaba admitiendo que él era un pecador. Se está poniendo a los pies de Jesús por completo. Ten misericordia de mí. ¿Ustedes han visto los perros cuando están acosando a otro perro? ¿Sí? Miran cómo se ponen. Estos perros están sobre el perro que está siendo acosado. Y en vez de levantarse en sus cuatro patas y ponerse bien bravo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos ponemos bien bravos cuando nos acosan, a ver si intimidamos a alguien. ¿Has visto qué es lo que hacen ellos? Ellos empiezan a gemir y se acuestan con las patas arriba. Y los demás perros, la mayor parte del tiempo no lo atacan. Nomás están ahí sobres de él, haciéndose ver grandes. ¿Qué crees que está haciendo el perro? Está pidiendo misericordia. Está pidiendo misericordia. Jesús a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, nos está llamando. Y nosotros no estamos así. Nosotros estamos así. ¿Qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres, Dios? ¿Quieres que me salga de mi zona de comodidad? Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. Tú y yo tenemos mucho que aprender en las cosas que Dios quiere enseñarnos hoy. Nosotros necesitamos aprender a pedir misericordia, a pedir compasión los unos de los otros, pero más importante, primeramente, de Dios. Dios es grande y misericordioso y Él se compadecerá de ti en todo tiempo y en todo lugar, siempre y cuando tengamos la actitud correcta. Con Dios no podemos ir con una actitud prepotente, porque no nos recibirá y no tendrá compasión. Bartimeo aquí se está poniendo a los pies de Jesús. Al él clamar misericordia o compasión, le está pidiendo a Jesús que se ponga en su situación. Bartimeo le está pidiendo a Jesús que se ponga en su situación. ¿Y sabes qué? Eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer. A ponerse en nuestra situación, a ponerse en nuestros zapatos. Para que no tuviésemos excusa alguna cuando Él nos pida hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hebreos, lo estudiamos no hace mucho, creo que fue en enero. Que no tenemos un sumo sacerdote el cual no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que ha sido tentado en 10 cosas, ¿verdad? No, en todo. En todo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Jesús ha sido tentado en todo. Bartimeo estaba pidiendo a Jesús que se pusiera en su lugar. Te estoy pidiendo misericordia. Mírame cómo estoy. Mira mi condición. Mira que no puedo hacer nada por mí mismo. Mira, Jesús, te necesito. Eso es lo que Bartimeo estaba diciendo. ¿Sí? Estaba pidiendo clemencia. Pero aquí nosotros miramos, extendiéndonos hasta el versículo 47,
miramos allí unos dos diferentes grupos de personas, los cuales existen dentro de nuestra congregación. ¿Sí? Porque Bartimeo oyó un gran ruido que venía por donde él estaba, por donde él estaba sentado ahí pidiendo su carrita, pues. ¿Sí? Y él tal vez preguntó, hey, ¿qué es todo ese alboroto que se oye por ahí? Y alguno por ahí le dijo, es Jesús Nazareno. Y por lo que Bartimeo comenzó a gritar, Bartimeo de seguro había escuchado de Jesús. Bartimeo había leído las Escrituras y tal vez estudiado las Escrituras, porque ¿qué gritó Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿De dónde vendría el Mesías? Del linaje de David. La palabra de Dios nos dice que sería hijo de David, que ese sería el Mesías, que ese sería el que salvaría al pueblo de la esclavitud, que ese sería quien nos llevaría a la presencia de Dios Padre en carne y hueso, por así decirlo. Pero aquí había dos grupos de personas, que es lo que quiero que ahorita que notemos. Un grupo de personas, cuando Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un grupo de personas que está haciendo, shh, cállate, no molestes al maestro. Él tiene trabajo que hacer, él tiene personas que atender, él tiene una palabra que decirnos, no lo estés molestando. Y Bartimeo seguía gritando. Aquí en la Reina Valera nos dice que él decía. Hay otras versiones que nos dicen que él gritaba. Jesús, hijo de David. Y ponte a pensar. ¿Qué es lo que haces tú cuando necesitas ayuda? Estás diciendo, Jamie, ven, ayúdame por favor. Jamie se encuentra allá a un bloque. Y yo estoy bien atorado. Nosotros comenzamos a gritar. Y es más, nosotros cuando necesitamos ayuda, no nos vienen nombres a la cabeza. Solamente comenzamos a gritar, ¡ayuda! ¡Auxilio! ¡Socorro! No estás hablando a socorro, estás pidiendo ayuda. No nos acordamos de ningún nombre. Nosotros necesitamos la ayuda. Pero había un grupo que lo estaba callando. Y cállate, el maestro está ocupado. Y en todas las congregaciones hay un grupo que quiere callar al necesitado. Pero al otro lado, había un grupo que le dio ánimo. Hey, ven, levántate, el maestro te llama. Tanto de un lado como de otro. ¿Qué es lo que tú y yo debemos estar haciendo? ¿Animando o desanimando? Animando. Nosotros debemos de ser el ánimo que Dios tiene sobre la faz de la tierra para que otras personas lleguen a conocer a Jesús. Lleguen pidiendo misericordia, lleguen postrados a los pies de Cristo. Nosotros debemos de ser ese ánimo. La iglesia debemos de ser ese ánimo. En los versículos 49 al 50, Jesús se detiene y atiende la necesidad de Bartimeo. Ahora, nosotros poniendo nuestra mente en blanco, y miramos que viene una persona con un montón de gente siguiéndole. No sabemos quién es, pero por lo que nosotros hemos vivido, por lo que hemos experimentado, si una persona viene adelante y viene un montón de gente con él, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que es una persona importante. ¿Sí? Es una persona importante. Es como cuando ustedes han visto entrar al gobernador por el pueblo de ustedes, o al presidente, o sea que hacen un gran alboroto y hay un montón de gente y tú sabes que esa persona es importante. Ahora, aquí está Jesús pasando o saliendo de Jericó y un montón de gente le sigue. ¿Tú crees que una persona importante se iba a detener allí con un homeless
con una persona que no tenía dónde vivir, que tal vez no olía muy bien, que no tenía ni un quinto a su nombre, que no tenía dignidad, que ni siquiera atendía el servicio de su pueblo o de su iglesia, porque había sido echado fuera por su problema, por su defecto. Pero Jesús se detiene. Y no solamente se detiene, sino que manda a llamar al ciego Bartimeo. Lo manda a llamar. Jesús se puso en el lugar de Bartimeo. Oyó su clamor, oyó su voz, oyó su necesidad, que estaba pidiendo misericordia. Y Jesús se detuvo y se puso en el lugar de Bartimeo, así como lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Y nuestro entendimiento se ha comenzado a abrir y tenemos una nueva perspectiva en cuanto a la vida. Podemos ver las cosas un poquito diferentes. Podemos nosotros relacionarnos con Dios de una manera en la cual nunca jamás nos habíamos relacionado anteriormente. Y eso es porque Jesús se detuvo y se puso en nuestro lugar, así como se detuvo y se puso en el lugar de Bartimeo, y realmente vio que había una necesidad que él podía llenar y que nadie más podía llenar. Jesús no solo se detuvo, sino que lo mandó a llamar. No solo se detuvo, sino que mandó llamar a Bartimeo. Entre todo el ruido, entre todas las personas que hubiesen estado ahí, que tal vez eran importantes o medias importantes o que tenían un nivel social o cierto nivel social, él se detuvo y manda llamar a quien menos esperaba la multitud que llamara. Ven acá, contigo quiero hablar. Ven acá, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que quieres que te haga? Es lo que le pregunta. Y ahorita más al ratito vamos a hablar en cuanto a eso. Además de mandarlo llamar, lo salvó. Lo salvó. ¿Qué es lo que Bartimeo quería que Jesús hiciera por él? El pasaje nos dice que recobre yo la vista. O sea, que yo pueda volver a ver. ¿Qué le dio primero Jesús? ¿La vista o la vida? Jesús le dio primero la vida. Jesús no le devolvió la vista primero. Porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, vete, has recobrado la vista. Bartimeo tenía fe. Bartimeo no estaba clamando Jesús, hijo de David, simplemente porque era una bonita frase la cual recitar. Bartimeo sabía exactamente lo que él estaba haciendo y lo que él estaba diciendo, y creía que esta persona que vendría, según la profecía, como hijo de David, a sentarse en su trono y reinar como Mesías, era el Mesías. Él no le estaba pidiendo misericordia a cualquier persona. Él sabía a quién le estaba pidiendo misericordia. Porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros nos hubiéramos quedado así. Yo no te vine a pedir que me salvaras, yo te vine a pedir que me regresaras la vista. Yo te vine a pedir que me compusieras mi pierna. Yo te vine a pedir que me sanaras mi herida. Mas sin embargo, y nomás analizando, o sea, pensando, pintando un cuadro. Vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo se dio la vuelta y se fue. Tu fe te ha salvado. Y cuando él se fue, dice que recobró la vista. ¿Sabes qué hizo cuando él recobró la vista? Se regresó para atrás a donde debía estar. ¿Dónde debía estar? Siguiendo a Jesús. Otra cosa que tú y yo necesitamos aprender.
Y no solamente nosotros, sino el cristianismo en general. Necesitamos aprender. ¿Qué porcentaje de las personas que vivimos en Estados Unidos decimos que somos cristianos? Y ya bajó, por cierto. Hace algunos años pasados estaba como en 72%. Hoy en día está como en 63% de personas que decimos que vivimos, estamos en Estados Unidos, que decimos que somos cristianos. El decir que somos cristianos quiere decir que tenemos una relación personal e íntima con Jesús. Y este porcentaje está abarcando a bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, y católicos y todas las denominaciones que dicen ser cristianas. Entonces el porcentaje en sí es mucho más bajo de lo que nosotros pensamos. ¿Dónde necesitamos estar? Nosotros necesitamos estar sirviendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha sanado. Él nos ha sanado y no es una sanación carnal. Es una sanación espiritual, la cual da vida. La cual da vida. Si no servimos a Jesús, nosotros estamos diciendo prácticamente que Jesús no me ha salvado. No hay agradecimiento por el cual servirle. ¿Dónde estaba Bartimeo? En la orilla del camino. Y una vez que Jesús lo salvó y al salvarle después le regresó la vista, ¿dónde estaba Bartimeo? Avanzando en el camino. Avanzando en el camino. Ahora tenía dirección, ahora tenía visión, ahora tenía propósito. Ya no tenía por qué estar a la orilla del camino esperando que le aventaran una moneda. Ahora él sería el que daría la moneda para que otro pudiera comer. Y mira, el versículo 50 nos dice que él, cuando Jesús lo llamó, arrojó su capa. Y cuando tú te vas a estudiar eso, te das cuenta, y te dice el estudio de teología, que Bartimeo dejó todo lo que tenía y se fue a seguir a Jesús. Y yo estoy pensando, ¿mi capa? A ver, pues de estos, hasta en la segunda encuentro de 50 centavos. ¿Qué tanto es mi capa? Nuevamente, tú tienes que irte al tiempo de Jesús. Tú tienes que ver la cultura, tú tienes que ver la situación. Y vamos a hacer una comparación. Aquí en Livingston hay unos cuantos mendigos que andan por aquí y por allá. O mendigos, ¿eh? Y estos individuos andan con un carrito. Algunos, los que ya andan sofisticados, ellos traen su carrito. Y traen un montón de tereques ahí en su carrito, un montón de cosas. Trátales de quitar el carrito, a ver cómo te va. ¿Por qué? Porque es todo lo que tienen. Ahí por mi casa ronda un señor que trae una mochila y él siempre anda con corbata y saco, pantalón de vestir, zapatos de vestir. Y esa mochila, cuando yo lo comencé a ver, era una mochilita así chiquita. La semana pasada lo vi y ya caminaba así. Un gran mochilón. Trátale de quitar esa mochila a ver cómo te va. Bartimeo, su capa era lo único que tenía. Su capa era su protección del frío, su capa era su protección de los problemas de la arena y todo eso en el desierto. Su capa era con que se tapaba para dormir. Su capa era lo que tendía para pedir y poder sostenerse. Su capa era su protección. Pero cuando Jesús lo llamó, adiós babá y capola, capa. Jesús me está llamando. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti en el llamado que Jesús te ha hecho? Y
si aceptas el llamado de Jesús y vas y le sirves, ¿cuántas capas te puede dar Él? Ahí es donde tiene que trabajar nuestra fe. Bartimeo tenía fe. Bartimeo no dudó en aventar todo lo que él tenía porque el maestro le llamaba. El maestro le llamó. El maestro atendió su necesidad. El maestro cumplió con atender la necesidad. No solamente lo llamó y atendió, cumplió. Es algo que debe de estar bien claro en nuestras mentes. Ahora, 3 cosas que yo quiero que nosotros analicemos en cuanto a toda esta enseñanza. Y hay mucho más que podemos hablar de eso. Tengo una pregunta y quiero que estés meditando en esta pregunta mientras vemos los 3 puntos. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que te acercaste a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual te acercaste a Jesús? Porque muchos de nosotros nos acercamos a Jesús para sentirnos bien. Nos acercamos a Jesús porque eso era lo que la gente decía que yo necesitaba. Nos hemos acercado a Jesús porque Él me va a bendecir. Nos hemos acercado a Jesús porque Él lleva al Padre. Y por eso nos acercamos a Jesús. ¿Pero ¿Jesús lleva al Padre? La respuesta es sí. Jesús lleva al Padre. Pero eso no lo es todo. Si yo me acerqué a Jesús porque Jesús lleva al Padre, es como decirle a cualquier individuo que encontramos allá afuera, tú vas con tu saquito y tu corbata y tu ropa de vestir y saben que vas de la iglesia y preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué te contestan? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a mi Padre Dios. Muy bien. ¿Ah? O sea que saben cómo contestar. Y pensamos que con eso ya la tenemos hecha. ¿Cuál fue la razón por la que nos acercamos a Jesús? Tenemos que meditar en esa pregunta. Y mira, punto número 1. Todos tenemos aún cierta ceguera. Todos tenemos aún cierta ceguera. Aún estando en Cristo Jesús, Dios no nos ha revelado todas las cosas. Y pienso yo, esta es mi opinión, pienso que si Dios, al tú llegar al conocimiento de Cristo Jesús y aceptarle como tu Salvador, y viene Dios y ¡pum!, te revela todas las cosas de principio a fin, yo creo que nosotros nos volveríamos locos. Y no pudiésemos funcionar, ni para con nosotros mismos. Nos quedaríamos en shock de la revelación que Dios haría en nuestras vidas. Entonces nosotros vamos caminando con Jesús. Nosotros vamos activos en Jesús, pero aún hay cierta ceguera en nosotros. Porque mientras nosotros vamos caminando en Jesús, tenemos que recordar que esto es por fe. Es por fe. En Jesús no vas a poder caminar de otra manera. Tiene que ser por fe. Dios nos va revelando cosas. Y Dios no nos va a revelar cosas si no estamos listos para ello. Es por ejemplo, yo necesito que tú entiendas que Dios te está llamando a servir. Nuevamente, yo necesito que tú entiendas que Dios te está llamando a servir. Yo no te llamo a servir. Yo te pongo a que me ayudes, porque yo no puedo hacer todas las cosas. Y tú vas a saber cuando Dios te diga, mira, Jamie, tú vas a hacer esto. Mira, Adrián, tú vas a hacer esta otra cosa. Mira, Rafa, tú vas a hacer esto. Tú vas a saber. ¿Sabes qué es lo que
en la iglesia mayormente hacemos cuando Dios nos está llamando a servir? Nosotros analizamos. Nosotros nos ponemos supuestamente nuestros binoculares espirituales. Yo no puedo hacer eso. Dios se equivocó. A mí se me hace que Dios estaba tratando de llamar al que está a la par mío, porque yo no puedo hacer eso. Dime, ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Tienes que recordar que este asunto de seguir a Jesús, este asunto de las cosas siendo reveladas a nuestra mente, a nuestro corazón, es por fe. Es por fe. Si Dios me está llamando a hacerlo, yo tengo que creer que Dios me va a capacitar para hacerlo. Es por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros Dios llamó a discipular? ¿A cuántos de nosotros Dios llamó a evangelizar? ¿A cuántos de nosotros Dios llamó a servir? Arriba, un por abajo, a todos. A todos. Y sin embargo, en la iglesia, la mayoría de nosotros decimos, ay, no, es que yo no tengo las palabras. A mí no me fluye. Es por fe. Es por fe. Tienes que recordar que aún seguimos con cierta ceguera. El hecho de que Bartimeo haya saltado del lugar donde él estaba para ir a donde Jesús, no quiere decir que todas las cosas le fueron reveladas, pero una cosa sí le fue clara. Ese es el Mesías, y Él me salvó y me regresó la vista. Me regresó el mirar. Yo necesito servirle. Puede pensar, ¿qué capacidad tiene una persona que no ha estado ejercitando sus músculos por años? Tienes que pensar que Bartimeo estaba malnutrido, tal vez no dormía muy bien, porque estaba afuera. Estaba expuesto a todos los zancudos, lagartijos, garrobos y todo lo que tú encuentras en el desierto. A la lluvia, al sol. Y si le aventaban una moneda, ¿qué tanto puedes comprar con una moneda? Si tú estás mendigando y te avientan $1, ¿qué puedes comprar con $1? ¿Qué tan saludable comida puedes comprar con $1? Te vas a decir un chicken nugget. ¿Qué tan saludable es un chicken nugget? Mas sin embargo, él por fe dijo, yo debo servir al que me ha salvado, al que me ha regresado la vista. No sé qué voy a hacer, pero aquí estoy. Tú y yo tenemos cierta ceguera. No nos van a ser reveladas todas las cosas. Y según vayamos nosotros en servicio, sirviendo, siendo útiles en el reino de Dios, Dios nos revelará lo que Él quiere revelarnos. Porque muchas veces nosotros nos indignamos. Ay, es que no lo entiendo, es que yo no sé, es que he estado viendo y no le hallo. Hey, tú haz lo que se te ha dicho hacer y se acabó. Nosotros queremos entender las cosas. Tienes que darte cuenta que aún sigues con cierta ceguera. Mira, a Jesús le preguntaron, Jesús, y tú dices que vas a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Qué dijo Jesús? El 27 de abril del 2340. ¿Para que sí? Búsquenlo en la Biblia y lo van a encontrar. No, Jesús dijo, yo no sé. El único que sabe es el Padre. Yo no sé la hora, ni el día, yo no sé ninguna fecha. Y nosotros queremos saber todo para poder servir a Dios. Tenemos cierta ceguera aún, aunque estamos en Cristo Jesús. Tenemos una nueva perspectiva de la vida, tenemos una visión, tenemos propósito, pero aún tenemos cierta ceguera. ¿Por qué? Porque nos es preciso crecer en espíritu. Y según crecemos en espíritu, la ceguera se nos va quitando. Pero no es para mal.
La ceguera no se nos quita para que nosotros nos autocreamos y hagamos nuestra propia cosa. La ceguera se nos va quitando para que nuestro servicio en el Señor aumente y sea más. Discipulemos más, evangelicemos más, sirvamos más, traigamos más personas a los pies de Cristo. Para eso es. Aún tenemos cierta ceguera. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Quiero que vayan a 2 de Corintios porque quiero enseñarles algo ahí. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 es donde nos dice, porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Tú y yo no vamos a poder andar mientras hacemos la misión de Cristo aquí en la tierra, palpando, a ver dónde están los cristianos, a ver dónde están las personas que tienen necesidad. Es por fe. Porque mira, nosotros somos muy buenos para fingir. Y aquí nos miramos todos bonitos, todos peinaditos, todos arreglados. Y aquí nadie tenemos problemas. Yo puedo ver, no, pues todos se miran bien. Pero nomás salimos de aquí, llegamos a casa. Ándale, vente. Vamos, ahora sí te va a poner. Hey, y esos son los problemas que necesitamos arreglar. Y no me van a decir que miento. Por fe andamos. No lo estoy espiando tampoco. Por fe andamos, no por vista. Y esto asunto de que por fe andamos simplemente quiere decir, ya que desde entonces, ¿cuándo? Ya que desde entonces, desde cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, es porque andas por fe y no por vista. Ya que desde entonces, cuando comienzas a servir a Jesús, andas por fe y no por vista. Cuando estás discipulando, estás por fe y no por vista. Desde entonces. Y esto se engancha con el versículo 6 anteriormente, que nos dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Vivimos confiados siempre en qué o en quién? Y el resto del versículo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, como la Biblia dice que el Señor está aquí. Yo tengo que confiar. O sea que literalmente, yo no puedo agarrar a Jesús y decir, aquí está. Yo tengo que confiar que Él dice que aquí está. Y tengo que correr con ello. Tengo que actuar con ello. Tengo que vivir con ello. Desde entonces que el Señor está aquí, es que por fe yo debo andar. Y esto no es solamente andar, sino que da el concepto de vivir. Y para todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que vivir. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún tenemos cierta ceguera. Y según nosotros vamos siendo fieles en el servicio a Dios, Él nos va revelando lo que Él quiere revelarnos. Es, por ejemplo, nosotros comenzamos a discipular y en esa clase del discipulado nosotros comenzamos todos nerviosos. Pero estamos haciéndolo en obediencia. Y no me va a salir bien, y no me va a entender, y tal vez esto, y tal vez lo otro, ¿a poco? Pero tú confías en Dios y vas y haces la clase y te das cuenta que el discípulo entendió aún más de lo que tú explicaste. ¿Sabes por qué?
Porque fue el Espíritu, así como nos dice el versículo. Dios va revelando. Dios es el que revela las cosas para nosotros. Y nosotros cuando las miramos reveladas decimos, wow, man, qué inteligente soy. Y en verdad eso a veces decimos. Y nosotros necesitamos regresarnos y servir a nuestro Dios, darle gracias a nuestro Dios, pasarle la honra y la gloria, porque sin Él no hubiera sucedido. Punto número 2. Aún tenemos una necesidad que solo Jesús puede llenar. Aún tenemos una necesidad que solo Jesús puede llenar. Mientras vivimos aquí en la tierra, nos es necesario servir a Dios. Y para servir a Dios, para servir a Dios es de extrema importancia las siguientes 5 cosas que te voy a ilustrar aquí, o a mencionar. Y estas cosas que yo te voy a mencionar no son de la Biblia. Estas cosas son las que se dan en consejería matrimonial para los matrimonios. Pero, ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿De quién es el matrimonio? Es mío porque yo me casé con mi mujer. No es tuyo. El matrimonio es de Dios. Él lo instituyó, es de Él y ya Él tiene que regresar. Y es por eso que es de suma importancia. ¿Quién es la esposa de Cristo? Ustedes deben de estar brincando y decir, ¡la iglesia! Yo soy la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Y cuándo surgirán estas bodas del Cordero? Cuando Él venga por nosotros. Dice Jesús, bienaventurado el que participe en las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí. Pero para yo poder estar ahí, yo necesito servir a mi Señor mientras estoy aquí. Y si tú quieres estar en las bodas del Cordero, tú necesitas servir a tu Señor. ¿Cómo? En el llamado que Él tiene para ti. Por eso necesitas prestar atención al Espíritu Santo y comenzar a hacer las cosas que tú crees que debes hacer para que el Espíritu Santo te lo revele. Y no se trata de lavar los trastes ni lavar la ropa. Se trata de el reino de Dios. Hacer las cosas en el reino de Dios. Servir, evangelizar y discipular. Hacer tu cuaderno espiritual. Leer la palabra de Dios por hábito. No el fútbol. Y mira, nosotros para mantener nuestra relación con Dios, para poder servir, nosotros necesitamos mantener una relación viva con nuestro Salvador. Nosotros necesitamos mantener nuestra relación viva con nuestro Salvador. ¿Quién te salvó? Cristo Jesús me salvó. Claro que la salvación viene de Dios. Pero Cristo Jesús es la persona con quien yo tuve que interactuar, así como Bartimeo. Bartimeo tuvo que interactuar con Jesús para poder obtener su salvación y obtener su vista de nuevo. Entonces, en este asunto yo necesito, me es preciso mantener mi relación viva con Jesús. Ponte a pensar. Yo tengo una esposa. Y mi esposa tiene un esposo. Vivimos juntos. Griselda y yo tenemos 28 años ya juntos. Viviendo bajo el mismo techo. Y a veces me es difícil mantener una relación viva con ella. Que la miro todos los días. ¿Qué me dices de Jesús? Oh, no, yo y Chuyín. Así, será el Chuyín que está aquí, pero aquel no. Si nos es difícil mantener nuestra relación viva con la persona con quien vivimos y la vemos todos los días, ¿cuánto más con Jesús, a quien no literalmente miramos? ¿Dónde es que vamos a ver a Jesús?
Aquí. Aquí es que vamos a ver a Jesús. ¿Cómo se llama esto? Biblia. La palabra de Dios. Aquí es donde nosotros vamos a ver a Jesús. Y los cristianos en su mayoría, el único día que abrimos la Biblia es en el domingo. Y la abrimos para poner nuestras faldas ahí, sentarnos en la banca y poner nuestro dedo ahí. Aquí es donde tú y yo vamos a ver a Jesús. Aquí es donde nosotros vamos a mantener nuestra relación íntima y viva con Él. Y si tú piensas de otra manera, estás equivocado. Aquí es donde tú vas a mantener tu relación íntima y viva con Él. Mira, para mantener nuestra relación viva e íntima con Él, tiene que haber una buena conexión en la intimidad. Y no está hablando de cosas, lo cual nosotros decimos que es la intimidad. No está hablando de eso. No está hablando de sexualidad. Está hablando de conocernos, porque eso tiene que ver con el consejo matrimonial. Tiene que haber una buena conexión en la intimidad. Eso quiere decir que yo entiendo a mi esposa y mi esposa me entiende a mí. Y que si hay un desacuerdo, nosotros necesitamos sentarnos y discutir el desacuerdo hasta que lleguemos a entender que, ok, en este asunto no vamos a estar de acuerdo, pero necesitamos seguir. Ok, estamos de acuerdo. Una conexión en nuestra intimidad. Tiene que haber no solamente una conexión, sino una buena conexión con nuestro Salvador. Y si hay esa buena conexión con nuestro Salvador, así como dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 9, Dios nos va a revelar las cosas que Él quiere revelarnos. Y nosotros vamos a crecer en espíritu. Para mantener nuestra relación viva con nuestro Salvador, tiene que haber complicidad. La complicidad es clave. Si ustedes no entienden en cuanto a la complicidad, aquí yo sé que de perdido hay una persona que entiende en cuanto a la complicidad. ¿Saben cómo se llama? Juanito. Porque Juanito era policía en su vida pasada. ¿Sí? ¿Qué es lo que Juanito busca cuando encuentra a un maleante? Un cómplice. Un cómplice. Tú y yo, si no tenemos cómplices, estamos acabados, arruinados. Tú y yo necesitamos cómplices. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de la iglesia. No somos la iglesia. Yo no soy la iglesia. Tú no eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y tú necesitas saber dónde estoy yo espiritualmente, y yo necesito saber dónde estás tú espiritualmente. Tú necesitas saber cómo estoy yo edificando, y yo necesito saber cómo estás tú edificando. Somos cómplices los unos de los otros. Nosotros sabemos perfectamente cómo edifica nuestro Salvador, cómo salva a nuestro Salvador, cómo nos lleva al Padre nuestro Salvador. Y Él también necesita saber cómo es que nosotros le servimos a Él. Es que Él lo sabe todo. No. Tú vas a encontrar en la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros platiquemos con Él. Él quiere que le pidamos las cosas. Él quiere que las llevemos a Él. La complicidad es algo bien importante en todo esto. Bartimeo no dijo, ok, Dios, ya me salvaste, ya me sanaste, yo te voy a servir por mi lado, me voy para acá. No. Bartimeo volvió a la multitud, al grupo de personas que iban atrás de Jesús. ¿Para qué? Para servirle. ¿En qué soy útil? ¿Qué puedo hacer? Te pongo el banquito, te limpio los zapatos, ¿qué sé yo? Servir, pero no a solas. Nosotros somos cómplices los unos de los otros en este asunto de lo espiritual. La comunicación es de suma importancia. La comunicación. Tú y yo necesitamos comunicarnos con nuestro Salvador. Nuestro Salvador se comunica diariamente con nosotros. Nosotros diariamente necesitamos comunicarnos con Él.
1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es una de nuestras promesas, por ahí está. La segunda, orad sin cesar. O sea que nunca debemos dejar de comunicarnos con Dios. Nosotros estamos bañándonos, ¿y qué debemos estar haciendo? Haciéndolo para la honra y gloria de Dios, comunicándonos con Él. Nosotros estamos comiendo, ¿y qué debemos estar haciendo? Comunicándonos con Él, haciéndolo para su honra y su gloria. Hasta cuando nosotros discutimos los unos con los otros, ¿para honra de quién debemos hacerlo? Ay, le voy a tumbar los dientes a este cuate en el nombre de Jesús. No. No. Dios no nos dice en su palabra que nosotros no nos vamos a airar, no nos dice que nunca vamos a tener disgustos, no nos dice que nunca vamos a nosotros a argumentar los unos con los otros. Sí nos vamos a enojar, sí nos vamos a airar y todas esas cosas y vamos a discutir, pero lo debemos hacer todo para su honra y su gloria. Y si estamos orando diariamente sin cesar, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos. Cuando tú vienes y buscas consejo conmigo y yo te exhorto, debido a que soy el pastor, y un día tal vez yo voy contigo. Ya lo regañé, ya lo puse en su lugar. Ah, qué bonito. ¿Qué espiritualidad? ¿Qué lleno del Espíritu? Así debe de ser. No. El consejo que se da debe de venir de la palabra de Dios. Pero si yo no tengo una comunicación con Dios y yo no vivo de este libro, ¿cómo va a ser mi consejo para contigo cuando tú fallas? ¿O cómo va a ser tu consejo para conmigo cuando yo fallo? Nosotros tenemos que tener comunicación. La comunicación es clave en cuanto a la relación. Y nosotros necesitamos cuidarnos de las apariencias. Como les dije hace rato, nosotros llegamos a la iglesia de la mano. Sí, hasta traemos una toallita por si se suda la mano, limpiarla y de volada pegarla otra vez. Manita sudada y toda la cosa. Y aquí aparentamos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a orar juntos. Ya nos paramos de allí, llegamos otra vez y alabaré. Y todo. Estamos aparentando. Nosotros en la iglesia, ahora estoy hablando en general, comienzan las melodías. Y nos perdemos en las alabanzas. Y en su mayoría estamos aparentando. Porque no servimos, no evangelizamos y no discipulamos. ¿Cómo podemos alabar a nuestro Dios con todo nuestro ser si no estamos supliendo lo básico? Es igual a querer hacer músculo con arroz y frijoles. Tú estás haciendo pesas, sales a correr, haces esto y lo otro, y llegas a casa, te sirves tu platote de arroz y frijoles porque hay que tener buena nutrición. Y arroz y frijoles todos los días, arroz y frijoles todos los días, y un cafecito, sin azúcar. ¿Qué es lo que tú haces cuando quieres tener músculo y estar en buena condición? ¿Arroz y frijoles? No, te dicen, evite el arroz y los frijoles. Y tiene que comer sus vegetales, tiene que tomar su lechita, tiene que tomar su juguito y tiene que hacer todo este tipo de cosas. Y yo quiero tener grandes músculos con arroz y frijoles. Así estamos en lo espiritual. Nosotros queremos levantar manos y venimos y aparentamos aquí que somos la persona más espiritual que jamás ha existido sobre la faz de la tierra, pero es solo una apariencia. Así como a veces hacemos en el matrimonio y en la familia. Es una apariencia. Las apariencias, ¿cómo dice el dicho? Engañan. Nosotros necesitamos evitar las apariencias. Necesitamos mantener una relación viva con nuestro Salvador. Y las apariencias no engañan las apariencias engañan a todo el mundo, perdón. Vamos a saber todas las cosas. Es como Griselda el otro día me pregunta, oye, Cleto, ¿qué me dice Cleto? ¿Sabían ustedes? ¿Adán y Eva tenían ombligo? Yo no sé. ¿Tú debes de saber? ¿Tú eres el pastor? Yo no sé.
Si Adán y Eva tenían ombligo. Y así salimos con algunas cosas para nosotros. Ah, no, esta iglesia no sirve porque ahí no me supieron responder mi pregunta. Por favor. Nuestra relación es real. Con Jesús es real. Pero ¿sabes qué? Es por fe. Yo tengo que aprender a verla por fe. Tú tienes que aprender a verla por fe. Es por fe, no por vista. Una última cosa. ¿Cuáles son tus deseos futuros? Imagínate que la pareja está en consejería matrimonial y el pastor o el ministro o el sacerdote quien le está dando la consejería matrimonial le pregunta a la nueva pareja ¿cuáles son sus planes futuros? Pues fíjese que yo quiero estar casado por 1 año o 2 tal vez y después divorciarme y buscarme otra mujer para así mantener la novedad. ¿Qué te diría el ministro, el pastor, quien fuera que sea? ¿Qué te diría? Es más, ¿qué dirías tú? Este tipo está loco. Este tipo no necesita consejería matrimonial. Este tipo necesita un psicólogo. Igual nosotros, en la iglesia, ¿cuáles son tus planes futuros? No, yo quiero ser un calientabancas profesional. Yo quiero ser el que llega y se sienta allí y oye todo el tiempo. Y así vamos a mantener viva nuestra relación con Dios, con mi Salvador. Ayer tuvimos una reunión en Cleveland con Nacho y porque tienen un pastor nuevo. Ahí se unieron 2 iglesias. Y una de las primeras preguntas que nos preguntan es, ¿qué planes tienen ustedes para el futuro? ¿Y sabes cuál fue la respuesta mía, de Nacho y de Ricardo? Casi al mismo tiempo. Servir, evangelizar y discipular. Porque si nosotros no servimos, no evangelizamos y no discipulamos, no vamos a alcanzar ninguna meta por pequeña que sea. Porque ¿para qué nos ha llamado Dios? Para servir. Para servir. En el servicio es donde todo comienza. Jesús cuando se acercó a Bartimeo y le llamó, no le estaba llamando, ok Bartimeo, déjame curarte los ojos. No. Él lo estaba llamando a su servicio. Ponte en el lugar donde yo estoy. ¿Qué vino a hacer Jesús? A servir. Y Jesús se puso en el lugar de Bartimeo. Y porque Jesús se puso en el lugar de Bartimeo, le salvó. No solamente le regresó la vista, sino que le salvó. Pero no le salvó para que regresara a ser un vago, un empedernido, un loco. Le salvó para su servicio. A nosotros también nos ha salvado para su servicio. Y si no tenemos servicio, evangelismo y discipulado, no vamos a alcanzar absolutamente nada. Ni vamos a crecer nosotros espiritualmente. Tú y yo necesitamos enfocarnos en esas cosas. Necesitamos ponerlas en práctica. Esto por consiguiente nos lleva a vivir en santidad y la santidad nos lleva a vivir en justicia. Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Y si somos santos como Él es santo, inmediatamente nos lleva a vivir en justicia. Esto está bien y esto no está bien. Esto que no está bien, necesito hacerlo a un lado. Y se me ha revelado otra cosa que está bien. Aquella cosa que está bien que yo no estaba haciendo, necesita ser parte de mi vida y traerla aquí. Y esas son las cosas que se nos van revelando. Nosotros necesitamos buscar la llenura del Espíritu todos los días. La llenura del Espíritu todos los días. Y la llenura del Espíritu no es como algunas religiones dicen por ahí. La llenura del Espíritu viene con el estudio de la palabra,
Viene con la oración a nuestro Dios. Viene con teniendo buen compañerismo con los hermanos. Y viene con mostrar buen testimonio. Como que eso me suena familiar. ¿No saben a qué? Las 4 armas espirituales, las cuales se nos han dado en nuestro cuaderno espiritual para pelear y para hacer todas las cosas que necesitamos hacer. Ahí es donde viene la llenura del Espíritu. Hoy en día nosotros encontramos personas que están llenas del Espíritu y no se saben un versículo de memoria. ¿Cómo es eso? No puede ser. No vivimos espiritualmente, vivimos carnalmente, pero estoy lleno del Espíritu. No puede ser. Mira, déjame mostrar. En Hechos capítulo 13, versículo 52, se nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, al leer los Hechos, que los apóstoles voltearon el mundo al revés con lo que Jesús les dio a hacer. ¿Sí? Ellos hicieron y deshicieron. ¿Sí? Con la iglesia primitiva. Entonces, ellos se mantenían llenos del Espíritu, pero en Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4, encontramos por qué es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, de gozo y del Espíritu Santo todo el tiempo. Me han robado Hechos. Y ya vamos para terminar. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Sí, del 2 al 4. En el ministerio de la palabra. ¿En qué es? Ellos tenían un problema aquí. Se les presentó un problema. Y había chismes entre los griegos y entre los hebreos de que ciertas personas no estaban siendo atendidas. ¿Sí? Y nosotros, lo que normalmente haríamos, ay, no están hablando de nosotros, soltaríamos lo que tenemos y vamos a atendernos para que dejen de hablar. Los apóstoles no. Ellos dijeron, ok, calma, que no panda el cúnico. Necesitamos ver esta situación con calma y poner todas las cosas en su lugar. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, la predicación de la palabra de Dios, la cual nos está enseñando, nos está revelando todas estas cosas grandes que estamos haciendo, para servir a las mesas, o sea, llenar las necesidades de las personas. Busquemos a personas que tienen buen testimonio y sabiduría y llenos del Espíritu Santo. O sea que el testimonio de Cristo. Y pongámoslos a servir y nosotros nos seguimos encargando de la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra de Dios. Es, por ejemplo, es aquí, si ninguno de ustedes quisiera cortar el zacate y decir, ¿sabes qué? El domingo la enseñanza va a ser de 20 minutos porque yo tengo que ir a cortar el zacate. Y ustedes dijeran, ok, gloria a Dios, pastor, está bien. Un rayo les va a caer si acaso eso sucede. Porque sería una vergüenza que yo dejara la palabra de Dios, porque el zacate tiene que ser cortado. Compremos un montón de chivas y solucionamos el problema. Pero cosas así de ridículas suceden en la iglesia. Tú y yo necesitamos procurar estar llenos siempre del Espíritu Santo de Dios para poder servir al Salvador como Él merece ser servido. Un último punto ya. Otros 30 minutos aquí. Punto número 3. Quien ha recibido a Jesús como Salvador, le sirve. Y de esto no hay opción. Quien ha recibido a Jesús como Salvador, le sirve. Y el que no sirve a su Salvador, no es de Él. ¿De qué te salvó Jesús? Del infierno. Y si acaso eso es nomás por oídas, ¿sabes a dónde vas? Al infierno. Si Jesús te salvó, tú sirves porque sirves. Ahora, Dios no te va a obligar. Él te va a dejar que tú vivas tu vida como la quieras vivir.
y va a dejar que hagas y deshagas y que estés ensuciando su nombre por el lodo. Pero va a llegar el día en que Dios se va a cansar de que tú estés arrastrando su nombre por el lodo todo el tiempo y va a ajustar cuentas. Entonces, el que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, él sirve. El versículo 52 nos relata que después que Jesús entendió la necesidad de Bartimeo, él llenó la necesidad de Bartimeo, nos dice la última parte del versículo 52, y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Jesús andaba sirviendo, Jesús andaba evangelizando, Jesús andaba discipulando. ¿Y dónde estaba Bartimeo? Siguiéndolo en el camino. Tal vez todavía no sirviendo, evangelizando y discipulando, pero aprendiendo del maestro. ¿Para qué? Para él hacerlo después. ¿Qué venimos a hacer aquí el día domingo? Venimos a celebrar el nombre de Jesús. Venimos a celebrar lo que Él ha hecho por nosotros. Para que luego decir, oh, qué bonita predica. No, hombre, el pastor predicó pésimo hoy. Yo creo que no estudió. ¿Para eso venimos? No. Nosotros venimos para ser renovados. Nosotros venimos para que Dios nos hable a nuestro corazón. Nosotros venimos para ver si podemos oír el llamado de Dios que Él está haciendo a mi vida. ¿Cómo es que yo puedo servir mejor a mi Señor? La mujer samaritana, después de tener un encuentro con Jesús, ¿qué hacía? Le seguía. El ciego que allá Jesús salvó en el capítulo 9 de Juan, ¿qué hacía después de que le volvió la vista? Que le puso lodo en los ojos y lo mandó a lavarse en el Siloé. Le servía. Le servía. Nicodemo, después de tener el encuentro con Jesús, ¿qué hacía? Le servía. No puede ser que nosotros seamos los únicos que, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya soy salvo. No. Si tenemos una relación con nuestro Dios y nuestro Dios nos ha salvado, nosotros necesitamos servirle. Si no sabemos servirle, necesitamos aprender a servirle. Pero si aún estamos sentados a la orilla del camino, no vamos a aprender a servirle. Nosotros necesitamos estar en el camino con Jesús para así poder aprender a servirle. Necesitamos estar en el camino con Jesús, andando activos de un lado a otro, no haciendo estorbo. Para concluir, yo te pregunto, así como Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús te está preguntando hoy. Nosotros somos personas agobiadas, somos personas que estamos en problemas. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos solucionar. Hay cosas que nos atrasan con mi familia y nos atrasan, por ejemplo, en mi familia, y que me atrasan a mí en el ministerio. Y la única manera que puedo avanzar es respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo, que me regreses la vista. Bartimeo, hay muchas cosas que Bartimeo pudo haber pedido. Yo quiero una comida calientita. Bartimeo pudo haber dicho, yo quiero una cama donde yo pueda dormir todos los días. Quiero una capa nueva. Yo quiero regresar con mi familia. Quiero un trabajo. Yo quiero ser parte de la iglesia. Pero Bartimeo no pidió nada de esas cosas. ¿Qué pidió Bartimeo? Que me dieras la vista. Jesús, regrésame. ¿Por qué? Porque al Bartimeo obtener la vista de nuevo, él podía trabajar en conseguir todas las demás cosas. Pero Bartimeo consiguió algo más que él no esperaba. Vete, tu fe te ha salvado. Nosotros ya tenemos a la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aún tenemos cierta ceguera. Aún tenemos una necesidad que solamente Jesús puede llenar. ¿Sí? Y sabemos que necesitamos servir a nuestro Salvador. ¿Qué quieres que te haga?
Tal vez Dios necesita suavizar un poquito nuestro corazón para nosotros ser más comprensivos, ser más compasivos. Tal vez Dios necesita poner valor en nuestro corazón para poder enseñar, hablar y hacer todas las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez Dios necesita darnos una chispa de inteligencia cuando nosotros decimos que no podemos hablar a la persona que necesitamos hablarle. Tal vez Dios necesita darnos un corazón de siervo y no de amo. ¿Sabes que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Jesús quiere sanarte hoy. Él quiere desechar toda tu enfermedad. Y nosotros padecemos de una enfermedad que se llama pecado, la cual nosotros por sí mismos no podemos desechar. Dios ha puesto una simiente en nuestro corazón, la cual no puede pecar, porque es simiente de Dios. Y de ahí es donde tú y yo necesitamos agarrarnos. Jesús quiere íntimamente relacionarse contigo hoy. Él quiere quitar todas las barreras. Él quiere quitar todo lo que estorba y llegar a tu corazón hoy. Porque aunque tenemos la salvación en Cristo Jesús, tenemos muchas cosas que no dejan que Jesús llegue a nuestro corazón. Y Él quiere quitar todo eso de allí. Él quiere sanarnos. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y mira, Dios quiere tu servicio. Eres importante para el reino de Dios. Hay cosas en tu servicio que únicamente te corresponderán a ti hacer, porque para eso te escogió Dios. Y yo puedo decir lo mismo en mi lugar. Yo sé que hay muchos predicadores allá afuera, pero Dios tiene un trabajo especial para mí, y es el ser tu guía. Nadie más puede ser el guía para ti que yo, si Dios te ha puesto en esta congregación. Y de igual manera, tú en el llamado que Dios te ha dado, nadie más puede hacer tu trabajo como tú lo haces. Juanito como líder de su centro de acción, Jesús como líder de su centro de acción, no hay nadie quien pueda hacer ese trabajo como ellos lo pueden hacer. Hay muchos otros líderes, pero no hay nadie que lo puede hacer como ellos lo pueden hacer. Yo sé que necesitamos orar, que Dios cambie esas cosas, que nos quite esa enfermedad. Y solamente te invito a orar conmigo, pedir misericordia para todos. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, venimos ante ti, mi Señor, analizando tu palabra, poniendo en claro nuestro corazón para contigo, mi Señor. Hay tantas cosas que estorban para tu servicio, hay tantas cosas que necesitamos echar fuera. Necesitamos caminar por fe y no por vista. Mi Señor, necesitamos confiar en el Espíritu Santo para todas y cada una de las cosas que necesitamos hacer. Ministra en cada corazón aquí presente, mi Señor. Dales el llamado de sus vidas que ellos necesitan para poder ser la iglesia que tú quieres que seamos. No es que no lo seamos, Señor, ni que estemos en camino a hacerlo, pero necesitamos tener esa convicción para tu honra y para tu gloria. Hay personas que están esperando una palabra de aliento allá afuera. Y esa palabra de aliento solo llegará de nosotros. Solo llegará de alguien en esta congregación, porque tú así lo has querido. Danos un corazón de carne que puede amar, que puede sentir, y quita este corazón que a veces está demasiado endurecido para las cosas de tu reino, mi Señor. Mi Señor, y si aquí hay alguien que necesita hacer público su llamado,
su ministerio, o si no, a ponerse a cuentas contigo, mi Señor, que hoy sea, que tú toques ese corazón, que tu palabra fermente y podamos hacer las cosas diferentes de esta tarde en adelante, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey y porque tú eres nuestro Salvador. Mi Señor, despídenos en paz y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día, estudiando tu palabra, escudriñando las Escrituras, orando sin cesar, mi Señor, comunicándonos los unos con los otros en compañerismo y guardando nuestro testimonio para con el mundo, para que tú puedas ser exaltado. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana. Llévanos en paz y ayúdanos, mi Señor, porque sin ti no podemos hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.